¿Sí se oye bien? Sí, ¿Se oye? sí, adelante. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, pues encantada de estar con ustedes en este tema que creo que nos importa a todos porque todos hemos pasado por la etapa desde embrionaria ahorita y por lo tanto todos somos parte de esta historia. Quiero compartir mi pantalla con ustedes, si me permiten. Y vamos a hablar sobre el inicio de la vida, aspectos científicos, que creo que es uno de los puntos más importantes para la argumentación. Quiero referirme un poquito antes de esto a por qué se ha suscitado todo este movimiento pro aborto a través de políticas poblacionales que tienen muchísimos años, desde los años 74, en este memorándum que se conoció con el nombre de reporte Kissinger, en donde las implicaciones del memorándum eran sobre el crecimiento demográfico mundial que ponía en riesgo los intereses de Estados Unidos. Estos programas tenían, entre otras cosas, la legalización del aborto e incentivos económicos para países que aumentaran estas prácticas y esterilizaciones, así como uso de anticonceptivos. O sea que toda esta política pues se lleva a cabo desde los años 70 y para esto pues ya llevamos casi 50 años y varias generaciones que han estado aceptando este tipo de criterios. Estuvieron como parte de represalias los países que estuvieran cercanos al Banco Mundial con sanciones si no cumplían este control demográfico. Y este informe Kissinger, por supuesto, solicitó a la ONU que hubiera apoyos gubernamentales que se realizaron a través de International Planned Parenthood Federation, que en México se denomina MEXFAM y que es uno de los organismos que más dinero reciben por parte de la ONU. La forma en cómo se han apoyado estas políticas reproductivas están en las cartas de derechos sexuales y reproductivos de la ONU, que cada 5 años se revisan y que México es parte de los firmantes. Estos derechos sexuales y reproductivos incluyen, como ustedes ven entre las comillas, de International Planned Parenthood Federation, que tengan acceso a todos los métodos de regulación de la fertilidad, incluyendo el aborto seguro. Y la misma OMS, pues, publicó una guía técnica y de políticas para sistemas de salud que se llamó Aborto sin riesgos. Las estrategias para lograr estas formas de pensamiento favorables a la interrupción de la vida humana, pues tuvieron que seguir diversos caminos. Pero la más importante es la deshumanización del niño por nacer, llevando a quitar el nombre del hijo de la persona embarazada o llamarle bebé, como simplemente llamarle un producto o que es un pedazo de tejido o un conjunto de células o que es, a veces dicen que hasta que es un coágulo muy pequeño o un contenido del útero en donde no se le da la categoría y la dignidad que merece este nuevo ser humano. Pero las cosas han cambiado muchísimo desde hace unos años, ya algunos, como ustedes ven, desde el 2002, se llevó a cabo esta publicación que se llama Your Destiny from Day One, y lo que nos quiere referir en Nature esta publicación tan importante es que hubo un vuelco en el reconocimiento de las características del cigoto, o sea, de la unión del óvulo y del espermatozoide, que obviamente causó un revuelo en la embriología desde esos momentos. Esta es la revista del artículo original de Nature, se los traje para que vean cómo está representado, y pues lo que importantemente en resumen podríamos decir es que los mamíferos tienen un plan corporal desde el momento de la concepción. Y esto obviamente
cambia la idea de que sea una célula como cualquier otra, que sea un puñadito de células que van creciendo y algún día formarán órganos y tejidos. No es así, porque hay un plan desde las primeras 24 horas de la concepción, y esto es sumamente asombroso porque no se pensaba que esa pequeña célula tuviera funciones propias de un individuo. Están entonces señaladas desde que ese ser unicelular existe, dónde están la cabeza, dónde están los pies, dónde estará la espalda y dónde estará el abdomen. Y entonces en este pequeño óvulo, en donde aparentemente no pasa nada, pasan muchas cosas, pero en el orden proteínico. En esta revista Nature, como les pongo aquí, esto dice así el artículo: hace 5 años esta afirmación sería una herejía, porque todos pensaban que las células pues eran solamente unas células progenitoras generales, pero no se sabía que tenían ya los destinos del cuerpo en posiciones que se podrían comprobar posteriormente. Así que estos investigadores estuvieron marcando los puntos específicos para encontrar que se establecían los ejes del embrión, como están en este dibujito, que pues no interesa mucho la explicación, sino el saber que existen esos ejes. Y el mismo Gardner, que es un embriólogo que tiene libros en los cuales se estudian en todo el mundo de Gardner, pues dijo claramente que la gente ya no podía ignorar que había información de patrones en el huevo, llamado también cigoto. Y estas son las fotos que vienen en ese artículo, en donde se está explicando todo esto, que el lugar donde entra el espermatozoide va a formar posteriormente uno de los ejes, y que esto se puede hacer la alusión en esta visual que están viendo ustedes aquí, donde se quiere representar, si ustedes se fijan en la ampliación de la foto, está el embrión de 2 celulitas, o sea, se está dividiendo de una célula a 2 células, y al lado hay un embrioncito. No es que suceda así, sino lo que están queriendo representar, pero están en una revista científica prestigiosa como Nature, es que esa celulita tiene la representación de ese cuerpecito. La parte de arriba de la celulita corresponde posteriormente a la cabeza, la parte de abajo a los pies, la parte derecha al dorso, la parte de adelante al vientre de ese pequeñito ser, que es un embrión que se verá macroscópicamente posteriormente, ¿verdad? Pero ahora ese cuerpo está formado nada más en forma de proteínas. Así que el cigoto humano es un organismo unicelular, no es una celulita más, no se divide como las demás células, porque además esta polaridad le da también una particularidad de dividirse, no en una forma dicotómica como lo hacen todas las células. Tienen determinados ejes corporales, como les decía, de forma proteínica, y estos ejes desarrollarán el cuerpo embrionario visible, como está la representación de esta foto. Es una célula totipotente diferente a cualquier otra del cuerpo humano, es la única célula verdaderamente totipotente, y por lo tanto tiene patrones de comportamiento diferenciados y únicos que le dan la particularidad de ser un organismo unicelular. Entonces, esto yo creo que es algo muy importante y asombroso, porque el cigoto humano y sus diferentes divisiones no son divisiones celulares, sino divisiones orgánicas, en donde se demuestra, por tanto, que es un organismo complejo. El cigoto humano, pues claro que es un ser humano, y esto la ciencia nunca ha tenido ninguna duda para determinar a qué especie pertenece cualquier ser, y por supuesto que el cigoto humano es de la especie humana, y por lo tanto es un humano. Esto pues no hay vuelta de hoja, y lo dice
todos los libros de biología del desarrollo y embriología del mundo. Yo solamente les traje algunos que son los más importantes, en que los estudian en la UNAM, en cualquier universidad en medicina, enfermería y ciencias de la salud, estudian estos libros, por ejemplo, este que se llama Moore, que es súper famosísimo, y dice, el cigoto es una célula totipotente de gran especialización que constituye el inicio de todos los seres humanos como individuos únicos. Y el libro Carson, que también es un libro pues, muy famoso en embriología, dice, todos los animales superiores comienzan sus vidas a partir de una sola célula o cigoto. El cigoto representa el punto inicial en la historia de la vida u ontogenia del individuo. O sea, todos estos libros señalan en cualquier país del mundo que el inicio de la vida humana está en el cigoto. Y pues claro, nadie puede acusar, ¿verdad?, a una universidad de que lleve un libro de texto que no sea científico y que no diga la verdad científica. Estos libros obviamente están publicados en Francia, en Rusia, en cualquier parte del mundo. El cigoto entonces no es una célula más, es un organismo por su genética, su organización, sus ejes y su asimetría. Entonces, esta es una consideración muy importante. No solamente el embrión humano lo es cuando tiene una apariencia, cabeza, cuerpo y extremidades, sino desde antes tiene un cuerpecito molecular. Y nosotros lo podemos ver a través de ultrasonidos, en donde podemos nosotros dar el seguimiento de ese pequeñito ser desde las primeras semanas de embarazo hasta su nacimiento. Y por supuesto podemos tener un álbum de fotos de nuestro pequeño hijito, en donde está desde la época en donde le sacaron su primer ultrasonido hasta por supuesto que nazca. Y luego pues lo podemos nosotros completar con las fotos al nacimiento, con las fotos de bebé, de niño, de adolescente, de adulto y de persona de más edad, en donde vemos que ha cambiado tanto que a lo mejor no lo reconocemos en alguna de las fotos, porque el ser humano siempre cambia físicamente, pero es siempre el mismo. Entonces es el mismo, esta persona al final ya canoso, que cuando estaba dentro del vientre de su madre, simplemente le correspondía otra forma en ese momento. Otra de las cosas importantes es que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, porque posee genoma diferente, no es la unión solamente del papá y de la mamá, sino que ese genoma se combina en un nuevo genoma con diferentes características. Puede tener diferente sexo, o sea, la mamá es femenina y el bebé puede ser masculino, con diferente grupo sanguíneo. Puede estar enfermo el bebé y la mamá no, o la mamá sí del bebé no. Y obviamente después del parto la mamá está completa, no pierde ninguno de sus órganos. El embrión no es parte del cuerpo de la madre. Si un médico puede diagnosticar y tratar a un feto, como vemos aquí a este cirujano que está abriendo un útero y la manita del feto sale y le coge el dedo, ¿verdad? Entonces ese feto es un paciente y por lo tanto es una persona que tiene derechos y privilegios y un estatus legal. El embrión puede vivir fuera del cuerpo de la mamá, como sucede en la fertilización asistida. La fertilización se hace en una caja de Petri de vidrio y vive ahí el embrión. Entonces, no es que sea parte del cuerpo de la madre, también puede vivir en otra persona, como es en la reproducción asistida, en donde no es su verdadera madre, pero puede vivir ahí. Como todos nosotros, embrión y feto necesitan un lugar donde vivir, donde comer y donde estar. Eso lo tenemos desde antes hasta ahorita, ¿verdad? Nadie puede vivir en el abstracto, ¿verdad? Tiene que tener un lugar físico y eso es simplemente lo que necesita un embrión. Uno de los problemas también para la legalización del aborto son las muertes maternas por aborto inseguro. Y pues yo quisiera comentarles que
se aduce las causas de mortalidad materna y se inflan los números de forma prodigiosa por los medios masivos de comunicación. Pero si ustedes ven las mismas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que, como les digo, sí tiene cierta predilección sobre el aborto, pues este mismo informe nos está diciendo que las causas de mortalidad materna principales no son el aborto, sino hemorragias, infecciones, eclampsia, y el aborto peligroso únicamente está en el mundo en el 13%. Pero el INEGI en el 2018, es el último que ha publicado de estadísticas, nos dice que las muertes maternas, el 8.6% se debió a embarazos terminados en aborto, es el 8%. Así que el aborto provocado ocupa el 12º lugar en México de mortalidad materna, representando el 3.49% del total de muertes maternas. Así que no es de las primeras causas de muerte en nuestro país. El número de abortos mundiales al año, si nosotros lo vemos, y esta es las cifras que nos da el Instituto Guttmacher, que son cifras favorables al aborto, porque este Instituto Guttmacher es promotor del aborto, nos dice que en el mundo se producen 25 millones de abortos inseguros, según la OMS, y 73 millones de abortos planeados, según el Instituto Guttmacher. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, pues lo que queremos ver es que pues todos queremos salvar vidas. Y efectivamente el aborto seguro disminuye las muertes maternas a costa de las muertes fetales, porque de 47,000 muertes maternas al año, según la ONU, hay 98 millones de muertes fetales, según la OMS. Entonces, definitivamente no queremos que muera nadie. Tanto las mamás, esas 47,000 muertes se podrían haber evitado si no se hubieran realizado esos abortos. Y por supuesto no hubieran muerto 98 millones de fetos. Eso la misma Organización Mundial de la Salud lo está reconociendo en el año pasado, sin ninguna, podríamos decir, si esto no se hubiera llevado a cabo, porque toda vida humana es valiosa y por supuesto queremos salvar la vida del bebé, pero también las de la madre. La mortalidad materna, entonces, no tiene una relación causal con las condiciones legales del aborto. Y hay estudios como este que les traigo aquí, en donde señala que la mortalidad baja con la profesionalización y el acceso a la atención del embarazo, parto y puerperio. Con las buenas condiciones de salud de la mujer y la atención médica es lo que disminuye las muertes por aborto, no el aborto en sí, ¿verdad? Así que otro de los puntos que tenemos que ver para sensibilizar la opinión pública mediante casos extremos y dramáticos es que el aborto debe ser legal por los casos de violación o de posible muerte materna por alguna patología de la mujer. Y el mismo Instituto Guttmacher, que les digo es un instituto proabortista, nos está señalando que el 98% de los abortos se hacen por control natal y solamente el 2% son los abortos por violación o peligro de muerte de la madre. O sea, estos casos son bastante raros y en cambio, pues hay muchísimos abortos por control natal, o sea, provocados. Sobre el concepto de aborto seguro, creo que también tendríamos que hablar un poquito, porque el aborto, aún practicado por médico, disminuye obviamente las muertes maternas, pero no quiere decir que esté exento de riesgos. Hay un riesgo tanto en el uso farmacológico de los abortivos como
en el uso mecánico de estas maniobras. Estos son datos de libros de ginecología en donde pues nos habla de problemas que se pueden presentar en las mujeres con tratamiento de aborto farmacológico. Y en el Departamento de Salud de Texas, de Estados Unidos, antes de que las mujeres soliciten un aborto, pues les dan una serie de posibles efectos por los abortos por legrado, en donde puede al final llevar rara vez a la muerte, pero todo esto puede suceder y es firmado por las mujeres. Lo que sí hay que considerar es que hay un riesgo de aborto después de un aborto previo. Hay un 20% de que se produzca un aborto en el siguiente embarazo después del primer aborto. Y esta cifra aumenta entre el 28 y 45% si la mujer ha abortado 2 veces, y del 43 al 50% después de 3 abortos, lo cual puede llevar a infertilidad a la mujer después de repetidos abortos. Esto está, como ven, en 2 libros de ginecología. Las complicaciones inmediatas pues son muy fuertes, como fiebre, desgarro, perforación y pues otros motivos de internamiento de las mujeres que tienen este tipo de maniobras abortivas. Y también pues hay complicaciones posteriores o tardías, como dijimos, por los abortos de repetición, que se pueden producir aunque ya la mujer quiera embarazarse, la esterilidad, partos prematuros y a veces embarazos ectópicos. Así que los riesgos del aborto practicado por médico, si son bajos, de todas maneras son existentes. Hay una disminución de cifras de aborto cuando el aborto se hace legal. Esto ha sido pues manejado en muchos países, por ejemplo, en Cuba. Pero nosotros consideramos una realidad. El aborto por legrado, por supuesto, ha disminuido en el mundo, porque hay otras maniobras microabortivas que están cercanas a la anticoncepción con factores de antiimplantación. Y lo que podemos considerar nosotros es que actualmente 842 millones de personas utilizan métodos anticonceptivos, según la OMS el año pasado. ¿Y cuántos de estos son antiimplantatorios? Efectivamente, el aborto por legrado, las cifras de aborto por legrado han disminuido, pero en estos 842 millones de uso de anticonceptivos, que algunos de ellos son antiimplantatorios, por lo tanto abortivos, ¿cuántos embriones están desechados? No en forma que lo vea la gente, sino en forma microscópica. Pero de todas maneras, esa forma microscópica, uno de los puntos es mostrar el tema del aborto como un asunto religioso. Y eso es una cosa que a cada rato quieren sacarlo como bandera para estar en contra de la religión y decir que pues la religión no obliga a nadie, ¿verdad? Y que por lo tanto un asunto religioso no compete a la salud pública. Pero es la ciencia la que determina que el embrión humano es un ser humano, no es para nada la religión. De hecho, la religión lo deja en manos de los científicos esta definición. Lo que queremos nosotros para concluir es que en México se ha podido tener la objeción de conciencia para el personal de salud con este decreto que salió hace 2 años y que hay que tratar de que no lo echen para abajo como se pretende actualmente. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que están haciendo ahorita, difundir la verdad, educar a la población, ser congruente. Los valores se defienden cuando uno tiene un problema. No es cuando uno tiene un problema, pues entonces esos valores ya no aplican. Los valores aplican siempre. Apoyar a la madre y al embarazo en circunstancias difíciles por causas económicas, sociales u otros, apoyando a la mujer es apoyar también al bebé. Luchar contra la violencia de género, la desestigmatización
de la adopción. Este es un problema serio. Muchas personas prefieren abortar que dar su hijo en adopción por un estigma mal entendido. Y promover la responsabilidad del padre, educando en la valoración de toda vida humana a todos nosotros. Muchas gracias y pues esperamos sus preguntas.